¿Puede una bruja o un brujo dominar una isla entera? Categóricamente, el doctor Casillas dijo no. Ahora viene la explicación. Sí, y la explicación es lo más bíblica posible, porque si nosotros nos hacemos llamar cristianos o creyentes de Cristo y discípulos, nosotros tenemos que mantener el contacto con las escrituras, que son la base y el fundamento de nuestra fe, ¿verdad? Y cuando vamos a la escritura nos damos cuenta que puede un brujo, y vamos a definir brujo, ¿verdad? Agradecemos a todos los que llamaron y participaron, eso nos alegra mucho. Pero cuando hablamos de brujo, no estamos hablando de una entidad espiritual, estamos hablando de un ser humano que se presta para tales fines. Es como un creyente, un hijo de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, pero no somos ángeles. Somos seres humanos al servicio de Dios, en adoración a Dios. Igual sucede con los brujos, los satanistas, los santeros, los paleros, los abacuas, todos los nombres habidos y por haber, que se dedican a las ciencias ocultas, al ocultismo, la brujería, hechicería, corería, sortilegio y todo lo que quepa en la misma olla. A lo que yo voy es, hay que saber diferenciar esto, porque muchas personas dicen, pero sí hay un dominio espiritual. La Biblia dice que el príncipe de este siglo es el diablo. Pues vio que el diablo gobierna en este siglo. Sí, pero la pregunta no es si una entidad espiritual tiene poder de dominio, de gobierno o de atormento espiritual sobre una región. Estamos hablando de una persona, ¿verdad? Haciendo referencia a de las últimas llamadas, que la hermana hizo referencia al profeta nuevamente. Y no vamos a entrar en la persona, vamos a hablar en lo que se dijo, y es bíblico. Es bíblico el ejercicio que estamos haciendo, porque la palabra dice que estamos llamados a probar los espíritus, pesar las palabras, darle tiempo al tiempo. No dice critica a Jerry, critica a Esteban, ¿verdad? El que esté pensando que estamos por esa línea, pues debe de escuchar con mejor atención para llevar a mejores conclusiones. Pero aquí lo que estamos hablando es lo que él dijo. Y lo que él dijo fue, y yo vi el video completo, que no pueden decir que vi una cápsula, que fue alterado, no, lo vi completo de la página del ministerio de él. En resumen, indicaba que veía en una revelación, en una visión, esta bruja vieja, se veía como desgastada, que era la que gobernaba y dominaba Puerto Rico. Y le hacía la guerra a Puerto Rico. Vamos bien hasta ahora, pero viene y dice que tenía dominio de toda la isla y que era la responsable de oprimir a toda la iglesia en Puerto Rico. Y ya ahí como que nos estamos exagerando en brindarle poder y autoridad de más a las tinieblas. Porque la Biblia no avala eso. Y wow, decir que la bruja tiene poder incluso hasta de 88.1 porque forma parte de la iglesia, pues yo no la veo aquí. La palabra de Dios está saliendo. ¿A dónde está yendo ese supuesto dominio? Sí. O sea, hay que ver, ¿verdad? Hay que ver qué dijo él, qué quiso decir. Yo lo escucho en inglés, yo domino el inglés, y en inglés y en español que lo están traduciendo, dijo lo mismo. Así que, por más que tratemos de como arreglarlo, darle imagen de la duda, dijo lo que dijo, que una bruja, un ser humano que Dios le reveló aparentemente, tenía el poder de dominar la isla entera y en especial dominar a toda la iglesia en el país, y que era la responsable de que la iglesia estuviera dividida. Entonces esta bruja es bien poderosa y lleva viva más de 2000 años, porque desde que la iglesia es iglesia las divisiones han existido. Así que hay que analizar bien lo que se dice, porque si decimos amén a todo lo que se diga, podemos caer en un error doctrinal. Pero voy a dejarle 3 pedacitos de la Biblia. En el libro de los Hechos vemos a Simón el mago intentar gobernar Samaria. O sea, brujo en Samaria. Pero ¿quién llegó? Felipe, un siervo de Dios, predicó a Cristo y el poder de Simón el mago se rompió. No hubo más allí. Elimas el mago en Chipre. Elimas no solamente intenta, sino que intenta comprar el don de Pablo. Perece tú con tu dinero, esa famosa frase, perece tú con tu dinero, y quedó ciego. O sea, estamos viendo un brujo
intentando dominar una ciudad, pero estamos viendo contrapartes, siervos de Dios, con la autoridad de Dios de hacerle frente. También tenemos la famosa adivina. La adivina que cuando ve a Pablo llegar, le escuchen que son siervos de Dios. Y era una esclava. Es el pasaje que están utilizando para decirle esa bruja es como la adivina de Filipo. No, espérate. Cuando tú lees el pasaje, la adivina de Filipo era una esclava, la cual utilizaban para prostituir su don y enriquecerse sus amos. ¿Y qué hace Pablo? Les reprende a aquel demonio y queda libre. Entonces estamos viendo 3 ocasiones donde brujos o brujas intentan dominar una ciudad, pero llega un siervo de Dios, uno solo, y aquí en Puerto Rico hay más de uno solo, y en el nombre de Jesús rompe con eso. Por eso, mis queridos hermanos Esteban y Jerry, categóricamente digo, una bruja no puede dominar una isla entera, porque hay una iglesia lavada por la sangre de Cristo, bajo la unción del Espíritu Santo, de pie todavía ante las tinieblas y de rodillas ante Dios. Si cambiáramos dominar la isla entera por influenciar o dominar a un individuo, la contestación sería la misma. Si hablamos de influenciar, la influencia satánica siempre ha estado presente. Y es por eso que ahí tenemos que separar el dominio humano versus la entidad espiritual. Porque la Biblia es Biblia y dice que el príncipe de este siglo es el diablo y es el adversario de la iglesia. Pero no es tan poderoso porque la Biblia tiene límite. La Biblia dice que la iglesia estorbe incluso que se manifieste el espíritu del anticristo. Porque dice que hasta que el anticristo, ¿verdad? Hasta que la iglesia no se quite del medio, que se quite lo que estorbe, el anticristo no va a abrir la boca. O sea, ¿cómo me vas a decir que el anticristo, el hombre de iniquidad, ese espíritu inicuo en contra de la iglesia, no se ha podido manifestar, que tiene más poder que los brujos? ¿Me va a decir que alguien de tercer mando va a hacerle frente a la iglesia y detenerla para siempre? Yo creo que no. Creo que la ignorancia alimenta el poder de la superstición y de los demonios. Porque si usted es ignorante y dice amén a cuanto espiritismo, brujería, ay, me echaron esto, me hicieron esto. Mira, reprende eso en el nombre de Jesús. Y le habla a alguien que lo han intentado matar en vivo y a todo color, los brujos. No de una visión, no que vi una bruja. Nosotros tuvimos hace años la experiencia de este satanista con la misión de matarme en el altar. Yo no me di cuenta, Esteban ni Jerry. Yo estoy predicando en la unción. El tipo no logró subir ni el primer escalón. Cuando intentó subir el pie, se quedó congelado, cae endemoniado. Dios lo liberta, nadie le puso la mano. Y que él decía, yo iba a matar al pastor, porque era la instrucción que recibí desde esos ámbitos satanistas. Pero que él dice, vi un ángel que se paró en el medio de la iglesia y dijo, no lo toques. Entonces tú me vas a decir a mí que una bruja tiene más poder que la sangre de Cristo, que una iglesia que sabe la palabra, que una iglesia que tiene autoridad en Cristo. Eso es completamente dudoso. Si nos vamos directamente a la pregunta, y como dijo Esteban, qué bueno que él, ¿verdad? En su premisa dijo, no estamos yendo contra la persona que dijo esto, sino, ¿verdad? Establecer esta pregunta y contestar esta pregunta. También hay que mirar el ángulo de que contestando afirmativamente una pregunta como esa, tal vez el cuestionamiento va en la dirección precisamente a las personas que se mantienen en la brecha. Entonces, pudieran haber fuerzas del mal inclusive. Y este es el otro ángulo. Nosotros vemos en la palabra que Dios, que es la fuente de poder, Jehová mismo, envió juicio y en un momento dado dijo, ¿saben que el juicio cayó? Porque busqué y no había ni uno en la brecha. Si hubiera habido uno en la brecha, hubiese detenido el juicio del que tiene el poder supremo, que es Jehová Dios. Así que, de contestar afirmativamente a esa pregunta de que sí, en efecto, puede haber un ser humano conocido como brujo o bruja que pueda dominar una isla, es invalidar tal vez el cuestionamiento, invalidaría el poder supremo que viene de Dios, claro. También invalida el efecto sincero desde el corazón, desde la convicción, desde la fe, desde la unción de aquellos que se mantienen en la brecha por nuestra isla.
Esa también es otra pregunta válida. Hay gente que también podría fusionar, mezclar, o que para ellos es sinónimo maldad y la maldad versus brujería o esta maldad espiritual, voy a llamarle así, ¿verdad? O este ámbito espiritual del enemigo. Se puede mezclar, no se puede mezclar. Hay que aprender a separar. Hay que, ¿verdad? Y ahora voy a sonar que estoy dando un discipulado, como dirían en nuestra congregación. Hay que saber discernir. Porque una cosa es un ser humano como instrumento de Satanás, decir que ese ser humano tiene el poder sobre la isla. Y otra cosa es que, como dice la palabra de Dios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, dominios, etcétera. Eso la Biblia lo dice. Pero ¿qué dice la Biblia ahí mismo? Que estamos llamados a revestirnos de la armadura de Dios. Entonces, ¿para qué vamos a poner una armadura si eso como quiera nos va a oprimir y nos va a ganar? No. Pero la maldad, la Biblia es clara. en cuanto a la maldad, hay que discernir si es el individuo por conducta o hay una influencia espiritual. Existen personas bajo superstición operando. El diablo ni está en ellos. El diablo dice, gracias por pagarme las vacaciones. Esa es la realidad. Hay personas que se dedican a la maldad. Y hay personas que tienen una operación satánica por dentro. Claro que la tienen. ¿Cómo sabemos la diferencia? Porque a uno Dios los liberta y a otros porque Dios no los liberta porque no quieren. Porque aman los caminos que eligieron de maldad. Sí. Entonces de ahí brincar a dominio o controlar un grupo o isla es otro tema. Exacto, porque mira, vamos nuevamente a la palabra. En 2 Corintios encontramos que está la famosa frase, Satanás es el Dios de este siglo. Pero mira el poder de ese Dios con letra minúscula, como diría mi señora madre, con letra minúscula, para que no se te olvide que no es más grande que Dios. Su poder se ejerce a través del engaño, no del dominio absoluto. Decir que una entidad satánica tiene dominio absoluto es darle el poderío de Cristo. Entonces, ¿qué Cristo hizo en la cruz? Porque Cristo venció a las tinieblas. Ah, pastor, es que hay guerra. Claro que hay guerra espiritual. Parece que al diablo no le llegó el mensaje de WhatsApp en el grupo de que ya perdió la batalla. Pero nosotros se lo vamos a seguir recordando. Porque en Colosenses dice que Cristo ya despojó a los principados y potestades. Los clavó en la cruz y los exhibió públicamente. Eso lo dice la Biblia. O sea, ningún brujo o hechicero puede tener control total donde el evangelio se predica. Ah, que hay división y la división aumenta el poder del maligno. Bueno, división ha habido desde el primer siglo de la iglesia y la iglesia no se ha muerto y Dios sigue usando. Incluso, vamos, hay divisiones que Dios las sigue usando para que lleguen a otras partes. Lo vemos en el primer concilio de Jerusalén. Ellos estaban peleando, o gentiles o judíos. Pues me voy a predicar a los gentiles, tú quédate con los judíos. Sí. Eso fue una división, pero Dios lo usó a favor, los dispersó para que el evangelio se regara. O sea, decir incluso, y cito palabras textuales, que la culpa la tienen bautistas, pentecostales, eso es otro error, porque no podemos caer en esa trampa y decir amén a todo, porque sonó lindo, porque me paró los pelitos. No. Nosotros tenemos que discernir, porque el poder de las tinieblas se mantiene mientras no hay luz. Y si nosotros nos rendimos y decimos, pues como eso domina, no voy a hacer más nada, pues mire, nos fastidiamos. Pero la iglesia tiene un trabajo y es que no somos luz. Hay gente en la brecha y esa palabra no la recibimos. Puerto Rico es y seguirá siendo la isla de Cordero. Podríamos tener una cultura. Esto es pregunta. Vamos a ver. Sacaste el queso, Jerry. Estamos esperando que usted lo traiga, pastor. Sí. Este mensaje para usted y para los Islanders. Mira, ahora va a llegar una bandeja de los Islanders. Chequeate.
tenemos una cultura que viene por ahí. Tenemos una historia, un bagaje, ¿verdad? De algo de ocultismo y ese tipo de cosas. Y podríamos todavía tener en nuestra población quizás una línea donde ciertas cosas de esa cultura la estamos trayendo a nuestra comunidad y por eso reflejamos y validamos ese tipo de cosas. Esa transferencia cultural antropológicamente tiene nombre y se llama sincretismo. Okay. Eso es un sincretismo interiorizado. Inconscientemente yo sincretizo esta información del poder satánico dualista. Qué grande era cuando, qué sé yo era santero y yo vi las brujas volar y levantarse y hacer y deshacer. Y ahora que vengo a Cristo. El mismo perro con diferentes collares. Exacto, pero tengo, pues vamos. Eso es lo que creo, ¿verdad? El ministerio nuestro se dedica a esto y hemos tenido la experiencia de que tengo que decirle, y aquí se va a formar revolú, hermana, pero ¿por qué usted atesora ese pote de aceite como si fuese agua bendita directa del cielo? No, porque cuando yo me echo este aceite, yo siento algo especial. Gloria a Dios por el símbolo de la fe. Y yo creo, y nosotros hacemos aceite, y yo soy de los que unge hasta las ventanas si me deja. Pero espérate, es un amuleto sincretizado, porque te acuerdas cuando hacías aguas de azucenas allá, o cuando vertías benzina en el centro de la mesa. O sea, hay que, y eso es otro tema, ¿verdad? Porque hay que romper con esa herencia. Sí. Estamos transfiriendo muchas cosas de allá, las estamos trayendo. Entonces entramos a lo otro, que esto es otro tema muy bueno, que tenemos nuestros hermanos reformados que están dedicando videos y podcasts en las redes en contra de los puertorriqueños y los dominicanos, porque como somos bien latentes en esa cultura, que están diciendo ahora que el mover dominicano puertorriqueño es pentecostal o neopentecostal o carismático, están mezclando elementos de espiritismo y de brujería. Entonces están utilizando esto para desvirtuar el poder de Dios. Y nosotros, lamentablemente, en la ignorancia les damos la razón. Pues, ¿cuántas veces escuchamos? Y quizás me salga un momentito, pero que ustedes tienen más canas que yo. Digo, Jerry tiene canas. Sí, yo tengo canas. Porque Esteban también, pero en el programa pasado declaramos que él tenía una cabellera larga y nos dio pavera. Pero lo que yo voy es, ¿cuántas veces escuchamos que si el predicador tenía las manos con aceite y cayó un endemoniado, había que secarle las manos porque el demonio cogía poder con el aceite? Esa no la Eso es un mito pentecostal muy repetido. Sí, y decían que los demonios no se ungen. Y los demonios no se ungen porque ese aceite le da poder. ¿Dónde dice eso la Biblia? Si la Biblia dice que la unción pudre el yugo, ¿cómo lo que pudre le da poder? Así que eso yo se los digo para que piensen. Claro. Para que piensen.